Entonces, nosotros hemos tenido algún cliente que ha tenido que dejar de estar con nosotros porque ha superado 600.000 en un año. Claro, esos son 50.000 al mes, sí, como autónomo. Hasta ahí es donde nosotros vemos. Y hemos visto de todo, o sea, vemos que a lo mejor una persona que hace OnlyFans estaba generando 2.000 euros al mes y de repente entra una agencia a llevarle el tema del Only y se ponen 70.000 en 3 meses. Bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Dinero. Hoy vamos a hablar de temas para mucha gente aburridos. Tema de fiscalidad, autónomos, impuestos, cómo hacer facturas. Todo esto que para la mayoría nos es duro y doloroso, hay gente que le gusta y que vive de ello. Entonces para eso estoy con Xavi, de la empresa OnlyTax. Xavi, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chewin? Encantado. Mucho gusto estar aquí contigo. Contacté con vosotros porque quería hablar con alguien que llevase una gestoría, pero no una gestoría tradicional de toda la vida, sino una gestoría un poco particular, ¿no? Yo creo que la vuestra no es algo diferente. Al final sois una gestoría que os dedicáis a un nicho concreto y este nicho son los creadores de contenido. YouTube, Instagram, OnlyFans, que no sé si el nombre viene de ahí. Entonces, Sí, ahora te contaré. cuéntame un poco de dónde, quién eres tú, de dónde vienes y cómo has llegado a tener o arrancar una gestoría. Bueno, mira, pues bueno, yo como has dicho soy Xavi Díaz, soy uno de los fundadores de OnlyTouch con mi socio Tony y bueno, pues todo arranca bueno, estudiar administración de empresas, luego máster en fiscal, luego trabajar en gestorías tradicionales y a partir de ahí digo, bueno, es que las gestorías tienen mucho papel, ¿no? Entonces, de ahí la idea de crear una gestoría pues, digital que ya había hace más de 5 años y cuando estábamos a punto, bueno, cuando yo estaba a punto de morir, que esto era destinado a autónomos y a empresas genéricas, entró Tony en juego, mi compañero, que él es especialista en marketing, y bueno, pues por casualidad nos entraron cuatro o cinco creadores de OnlyFans. Y entonces en esos 4 o 5 creadores nos decían que sí, bueno, joder, que no tenían, los asesores no les entendían, pues no les ayudaban en sus materias, no sabían porque no conocían ni siquiera la plataforma ni plataformas que hacían. Y entonces, bueno, nos pilló en un momento ahí que tampoco teníamos mucho trabajo, mucho que hacer y siendo jóvenes les entendíamos, sobre todo Tony estaba más metido, tenía canal de YouTube y de Twitch y tal, entonces, bueno, sabíamos que era todo esto y entonces pues decidí yo por esa parte, digo, bueno, pues vamos a estudiar a ver qué pasa con esta gente, ¿no? O sea, teníamos ahí algunas empresas grandes de construcción, de limpiezas, de tal, y esto fue en plan, ¿por qué no les ayudamos si tiene sentido que los demás no sepan, ¿no? Cuando en su día a día pues no es esto. Además también hay mucho tema tabú en este mundo y entonces pues bueno, ahí empezó todo. Con esos 4 o 5, claro, nos prometieron que tenían miles de amigos que necesitaban, al final nada fue tanto, pero sí que es verdad que ahí pudimos coger un camino y bueno, se juntó el que habíamos descubierto por una parte que dedicarnos a nicho tendría sentido para poder crecer más y al mismo tiempo pues que entraran estos 4 o 5 creadores de OnlyFans, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues dijimos, vamos a probar. En principio era solo para OnlyFans, es decir, por eso el nombre, ¿no? OnlyTax venía de ahí, evidentemente, de OnlyFans, porque claro, como eran de esta plataforma, pues nosotros no pensamos más allá. Y es verdad que cuando ya fuimos a lanzar la primera web, one page, así rápida, pues Tony sobre todo me dijo, oye, ¿y por qué no para YouTube o para Twitch o para otro tipo de creadores? Entonces rápidamente miramos un poco la normativa y vimos que era muy parecido y entonces y que tampoco no había gestorías para estos públicos y dijimos, vale, pues vamos a ello, sí. En búsquedas que hemos hecho búsquedas en todo el mundo y no hemos encontrado ninguna asesoría para creadores de contenido. Es cierto que al final es un sector muy nuevo, porque lo que es la profesión de creador de contenido es algo de hace los últimos 5 años o que se ha profesionalizado. Y yo creo que está ahora como creándose la industria alrededor de los creadores de contenido, ¿no? Y esta industria pues tiene también la Correcto, parte legal. eso es. Entonces, porque tú estarías en una gestoría tradicional, ¿no? Si ya te lo montaste por tu cuenta y empezaste como autónomo con unos clientes propios, y luego, ¿en qué momento, o sea, o cómo llegan estos primeros creadores de contenido?
Bueno, lo que te digo, o sea, claro, yo en mis inicios, pues me fichan en una asesoría y me dicen, oye, tú coge tus clientes y aparte trabajas un poco para nosotros. Y ahí podía empezar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí había muchas horas de trabajo de picar datos, o sea, parecía un mono. Entonces ahí, pues es un poco un ir en contra de aquello, ¿no? Ver que se puede cambiar. Había ya alguna asesoría online y en ese cambio, pues decir, bueno, vamos a apostarlo todo para esto. Y ya te digo, en ese momento es cuando nos llegan esos pequeños primeros creadores que además nos hablaban de crear contenido en un chat. Incluso recuerdo la primera que era una chica que nos decía bueno, que ella no nos decían que era OnlyFans en aquel momento, nos decía que era modelo, ¿no? Y me decía que siendo modelo, el asesor que había contratado hace una semana la había dado de alta en publicidad. Entonces, claro, yo como asesor decía, bueno, pues tiene sentido. O sea, yo pensaba, si eres modelo, que yo qué sé, que sales en una revista, pues posiblemente es publicidad, no está mal, ¿no? Pero hasta que, bueno, luego en un momento dado me dijo, mira, yo hago porno. Y dije, ostras, vale, entonces esto no es lo mismo, vale, no está Es bien otro así. tipo de Dice, publicidad. ¿se lo dijiste o no se lo dijiste al asesor? Y dice, no, digo, ah, vale. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es hablar claro, ¿no? Eso es algo que nosotros también tenemos, que hablamos muy claro. Y entonces en ese hablar claro ya dijimos, vale, entonces explícame más y ya cuéntame en detalle. Además, una persona, bellísima persona, que al final nos ayudó muchísimo en esos inicios, sobre todo a darnos información, bueno, a darnos feedback también y bueno, a ver un poco hacia dónde podía ir. Claro, porque me imagino a alguien, creador de contenido y más específicamente de OnlyFans, que factura dinero y tiene que poner las cosas en regla y que va a la típica asesoría de barrio. O sea, que es un mundo muy desconocido para ellos y que imagino que te mirarán como ¿qué haces aquí, no? O ¿cómo podemos Sí, ayudarte? se Entonces, sienten muy así. claro, y para ti, claro, estos primeros clientes habrían servido para aprender mucho sobre el sector y sobre todo ver la oportunidad, ¿no? De que hay poca gente que se dedica Claro. a este nicho y que hay es un nicho en crecimiento absoluto por explotar. Sí, ahí rápidamente hicimos un estudio de mercado muy rápido, ¿no? Pero encontramos rápidamente que había más de 30.000 creadores de contenido profesionales en España en 2021 y ahora que ya hemos ampliado un poco a profesiones digitales, es decir, sí, creadores de contenido, pero ya profesiones digitales, porque al final los creadores de contenido nos pasa que vienen con muchísimas cosas, o sea, ya tenemos más estudiadas más de 100 plataformas, quiero decir que donde parece que todo es OnlyFans, YouTube y Twitch y TikTok, nada que ver, o sea, cada uno, bueno, hay más plataformas, yo digo a veces, que creadores, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un mercado potencial. El otro día hablábamos con Tony de más de 400.000 emprendedores digitales dentro de todos estos ámbitos. Mm. En España. En España, sí. Sí, sí. Sí que es mucho por abordar. No sé Y además cuántos en clientes podéis crecimiento. tener ahora. Nosotros ahora tenemos algo más de 250. No sé, Claro. 200, no sé el dato hoy, pero 250, 260 más o menos estamos por ahí. Sí, porque yo lo que he visto en vuestra web, al final tenéis como tres paquetes, ¿no? Para cualquiera, oye, soy un creador de contenido y quiero poner el tema de mis números en regla. Eso es. Entro a vuestra web y veo tres paquetes. Uno el estándar, bueno, desde 70 euros Sí. a 500 o no sé cuánto llega Sí, bueno, a de pago al mes, 250 ¿no? y sí, luego podría incluso ser superior en caso de cosas bastante concretas. Pero la gran Y mayoría esto, estarían en esos dos primeros. claro, ¿y esto qué ofrece al creador de contenidos? Qué es lo que hace una asesoría fiscal? ¿Qué hacéis en la Mm. práctica? Bueno, al final, la asesoría fiscal cualquiera lo que hace es ayudarte en tu presentación de impuestos, básicamente, ¿vale? Nosotros, además de eso, también te ayudamos en el proceso de facturación, ¿vale? Al final, piensa que nuestros creadores trabajan para plataformas y estas plataformas normalmente no son españolas y no hay un contacto fácil con estas plataformas, ¿vale? Es decir, o sea, lo que hay que hacer es una factura, igual que el fontanero tiene que hacer una factura a su cliente que va a arreglarle una tubería a su casa, pero allí sí que le da los datos, ¿no? Le dice, oye, ¿cómo te llamas? Pues Antonio, no sé qué, no sé cuántos, con DNI, con dirección, le pone todo, pues aquí las plataformas no te dicen nada. Entonces hay que bucear por términos y condiciones, algunas plataformas también están un poco de récord con temas fiscales y legales y por tanto tampoco facilitan y tampoco no hay mucho término y condición, mucha cosa. Entonces, parte de nuestro trabajo es estudiar un poco todo eso y ayudarles, ¿no? Es decir, no importa que vayas a buscar tú quién es OnlyFans detrás, la empresa que hay detrás, ni dónde está, sino que nosotros lo tenemos. Cuando tengas una plataforma nueva, nosotros la tenemos estudiada
y si no la tenemos, evidentemente porque no las tenemos todas, pues oye, la estudiaremos y te ayudaremos en ese proceso, ¿no? Entonces luego, pues evidentemente, pues os explicamos cómo pues hay que facturar, cómo hay que hacerlo, que además tenemos una aplicación muy sencilla que ayuda, y a partir de ahí, pues luego la presentación de impuestos. Para mí es un mundo desconocido, nunca he estado autónomo ni nada. Entiendo que la mayoría de vuestros clientes son ya autónomos que quieren cambiar de gestoría, o es gente que está empezando y necesita su primera gestoría. Sí, hasta hoy la gran mayoría ha sido autónomos que empezaban, ¿vale? Es decir, aquí hay algo bueno, que es muy habitual entre creadores, y es que nadie se da de alta cuando toca, ¿vale? Es decir, ¿cuándo se debe dar de alta, bueno, un creador o cualquiera que monta un negocio? Porque al final aquí estamos montando un negocio. Pues es el día uno que, digamos, empieza a monetizar, ¿vale? Aunque sea 1 euro, ¿no? Es decir, tú hoy, pues, abres el canal de YouTube, perfecto, no tienes que darte de alta autónomo. Tú hoy haces X vídeos, no tienes que darte de alta autónomo. Le das al botón de monetizar y empiezas a monetizar, ahí deberías darte de alta autónomo, aunque no sepas cuánto vas a generar, ¿vale? Como cualquier negocio, la cafetería no se le ocurre no darse de alta de autónomo cuando abre la persiana, ¿vale? Y no sabe si va a entrar alguien o no. Pero bueno, aquí como esto estamos en internet, es muy fácil, el siguiente, acepto términos, todo lo que haga falta, y estoy ya firmando el partner con YouTube o con Twitch o con cualquiera, y entonces a partir de ahí monetizan. Es cierto, tampoco no hay que asustar a nadie, que por 20 euros al mes no vas a tener problemas, ¿vale? Pero evidentemente luego hay muchos creadores a quien se les olvida, y luego cada uno tiene sus límites, ¿no? No, porque yo sé que hay un límite de salario mínimo interprofesional, yo sé que hay un límite de 7.000, de 14.000, o sea, es una locura, cada uno tiene su límite, y entonces pues ahí pues van jugando, ¿no? Y luego hay los que se les olvida oye, que hay que darse de alta, que hay unas obligaciones. Pero bueno, para eso estamos nosotros también, para ayudar en ese camino. Claro, al final yo creo que esto es muy común con toda la gente que hablo de proyectos digitales, lo que dices, ¿no? Arranco algo sin saber cuánto voy a facturar, pagar una cuota de autónomos de 250 euros al mes sin saber ni siquiera si va a tener ingresos, pues al final es algo que duele, ¿no? A mucha gente. Sí. Entonces entiendo que lo normal es arranco, ingreso, pues lo que yo que sé, 10, 20 euros al mes según avance, y sobre todo en creación de contenido, ¿no? En YouTube y estas plataformas, Sí. que es como muy lento. Y luego llega un punto en el que ya se convierte en algo más serio y ya dicen, oye, tengo que poner esto en orden. Eso es, sí, suele ser, ese es el ABC bueno, de todos los que se dan de alta por primera vez. Vale, entonces alguien, digamos, está facturando ya, yo qué sé, unos 500 euros al mes, por ejemplo, contacta con vosotros y ¿qué es lo que hacéis? ¿Le dais de alta en autónomos o ya tiene que venir como autónomo? ¿Cuál es el proceso habitual? Sí, no, nosotros les ayudamos en todo ese proceso. Es decir, nosotros al final lo que hacemos es, bueno, pues te suscribes con nosotros ahora te damos, bueno, te pedimos una serie de datos, que todo es online, te pedimos una serie de datos, te damos de alta de autónomo, y a partir de ahí ya podemos arrancar, ¿vale? Tú ya estás de alta, ya puedes arrancar. No todos hacen 500 euros al mes, que si todos fueran así dices, oye, no hay riesgo, sino que hay gente que llega y dice, no, es que el año pasado facturé 150.000 euros, ¿vale? Y no lo has declarado, ¿no? No, no lo declaré porque yo pensaba, no sabía que tenía que declarar. Ah, vale, bueno, pues ahí ya les recomendamos, ¿no? O sea, hablamos un poco más en profundidad, les indicamos, oye, eso es una cantidad muy elevada, a lo mejor conviene que regularices lo anterior, luego hay quien lo hace y quien no. Lo que quiero que quede claro es que a nosotros nos da igual quién pague impuestos. Es decir, no estamos ni a favor ni en contra de pagar impuestos, simplemente hay unas obligaciones y nosotros ayudamos a cumplirlas, al que las quiere cumplir. El que no las quiere cumplir, pues oye, él tiene su riesgo y al final, pues bueno, nosotros no. Sí, al final, no como el que nada. abre un bar sin licencia, asume, o sea, es Claro. digamos, el emprendedor o el creador de la empresa es el que asume el riesgo, ¿no? Vosotros estáis para el proceso de Eso ofrecer es, estos servicios, vaya. claro. Vale, y entonces llega esta persona, porque al final vosotros es como, digamos, como un Netflix, ¿no? Pago mensual y Así. tengo los servicios de una asesoría. Eso Entonces es. ya estoy dado de alta en autónomos, imagínate, trabajo en YouTube o para OnlyFans, Bueno, y hay que emitir facturas, ¿no? sí. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, a ver, una vez que se suscribe el usuario, ¿no? Nosotros lo que hacemos es empezar un proceso de onboarding, ¿vale? Ese proceso de onboarding, pues al final todavía es bastante manual, es bastante personal, ¿no? Entonces nos conectamos con el cliente, normalmente una reunión de media hora a 1 hora, donde hablamos pues un poco de temas fiscales, porque claro, muchas veces no saben nada de nada, entonces evidentemente ese cliente o ese usuario no tiene que ser un experto fiscal, para eso estamos nosotros, pero sí que debe saber un poco cómo funciona la parte fiscal de su negocio, ¿no? Y cómo va a tener que hacer las cosas. Al final el fontanero hace sus facturas y los creadores también tienen que hacer la suya, ¿no? Entonces a partir
partir de ahí les vamos explicando pues que tienen las obligaciones pues en IRPF, que es la renta, ¿no? Luego pues también en IVA pues que hay o no obligaciones, depende de dónde esté la plataforma que moneticen, y a partir de ahí también les enseñamos pues cómo funciona un poco la aplicación. Hemos hecho un cambio, ahora en noviembre sacamos la aplicación nueva y ahora es súper sencillo, porque hasta ahora trabajábamos con una aplicación de un tercero, que no era nuestra, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, no es que fuera mal, pero tenía demasiadas cosas, ¿vale? Porque esa aplicación era tanto para nosotros como para un fontanero, como para un constructor, y tenía muchísimas cosas, y nosotros necesitábamos simplificarlo porque nuestro cliente se liaba allí dentro, ¿no? Entonces lo hemos simplificado y ahora es muy sencillo. Simplemente en una parte de ingresos vas poniendo la monetización con un step by step, le dices, oye, ¿a quién? A OnlyFans, que lo tienes creado, ¿qué importe? Pues 1.500 euros, y qué fecha ponemos, pues la que toque, y ya se genera esa factura, ¿vale? Es decir, es un proceso muy, muy sencillo. Entonces, bueno, ellos cada mes se tienen que preocupar de poner esos ingresos y también de los gastos. Muy importante el tema de los gastos, que aquí también hay bueno, mucho rollo, ¿no? Porque al final, cuanto más gasto, menos impuesto, ¿vale? Pero los gastos tienen que ser exclusivos de la actividad. Entonces ahí tenemos mucho lío también, mucho rifirrafe entre esto es exclusivo para la Esto, actividad eso no o es, ¿no? tal. Nos han llegado a decir de todo. Cosas que no sé si Claro, puedo decir aquí. tú dilas, aquí no te Sí, cortes, si que lo imagino digo, que... ya veremos si lo tienes que cortar. Porque imagino, claro, yo si me compro una webcam nueva para hacer la Mm. grabación, imagino que esto es como gasto. Si me hago un viaje, yo que sé, a Ibiza, pues no sé si puedo meterlo como gasto, ¿no? Al principio, ¿no? Nosotros decíamos, éramos muy fuertes, porque como yo venía del mundo tradicional y justo donde yo aprendí realmente era un sitio bien dentro del mundo tradicional, de papel, de procesos ineficientes, pero sí que eran muy buenos asesores, ¿no? Entonces yo aprendí claro, había que ser bastante rígidos porque luego enfrentas problemas en el futuro, ¿no? Entonces nosotros éramos muy rígidos y decíamos, oye, esto no lo puedes deducir, lo que sea, ¿no? Porque no es exclusivo de la actividad. Por ejemplo, una operación de pecho. ¿Vale? Claro. ¿Es exclusivo de la actividad? No. ¿Lo necesitas para la actividad? Posiblemente sí. Evidentemente a lo mejor vendes más gracias a esa Claro, operación, pero no es exclusivo porque vas a ir con tu pecho nuevo pues a cenar con tu pareja o con tus amigos en tu tiempo de ocio, ¿no? Entonces eso evidentemente es no deducible y sigue sin serlo, ¿vale? No, no lo sería. Pero antes te decíamos un no y si tú lo querías poner te tenías que ir a otro sitio. O sea, con nosotros no ibas a poner eso. Al final, con el tiempo, claro, los creadores de alguna manera se enfadan con nosotros en plan, oye, ¿por qué no me dejas? Es mi dinero, es mi riesgo. Si yo lo quiero hacer, pues lo hago. Es en plan, vale, pues tienes razón, ¿no? Entonces al final lo que hemos hecho claro. es hacer un poco un cambio a, bueno, yo te asesoro, yo te voy a decir lo que creemos nosotros y tú vas a hacer lo que quieras. También por eso la aplicación, ¿no? En la aplicación tú pones lo que tú quieras y en función de eso se van a calcular los impuestos, ¿vale? Entonces al Claro. final el riesgo un poco es tuyo y tú haces lo que quieras. Volvemos a lo mismo, ¿no? Vosotros asesoráis y luego ya es cada responsabilidad individual Sí. que hacer. Pero es cierto que al final, al ser un sector tan nuevo, ¿no? Como por ejemplo la operación de pecho, pues no pasará en muchas industrias. Que es algo que puede ser, o sea, que puede ser rebatible, ¿no? Si es relacionado con el trabajo exclusivo, claro, que igual no es exclusivo del No es trabajo, exclusivo. pero puede estar, ¿no? Eso muere, ¿no? Pero hay otras cosas que son más claras, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha pelea también con los clientes con la ropa. No, es que yo la ropa la uso para grabar. ¿Qué pasa? A ver, nuestros clientes, o sea, un creador de contenido, tanto sea de YouTube como sea de OnlyFans, da igual. Al final la ropa, o sea, ellos son como Netflix, ¿no? O como últimamente me gusta más decir como un teatro, ¿no? Entonces, claro, si tú piensas en un teatro, al final ellos seguramente alquilan ese teatro, ¿no? Los que van a hacer la función, montan todo un decorado, tienen unos camerinos con ropa allí dentro y maquillajes, peluquería, todo lo que haga falta, ¿no? Entonces el actor llega a ese teatro y allí se cambia su ropa, se quita su ropa y se pone la ropa que le dan. Le maquillan, le cortan el pelo, le hacen todo y entonces todo eso evidentemente es deducible. Pasa que, claro, el creador de contenido, el youtuber o el de OnlyFans, al final todo está en su casa, ¿no? O sea, el armario es el mismo, es muy difícil decir, no, esta ropa es de trabajo y esta ropa no. Entonces, claro, aquí entramos en, bueno, alquílate un local, montate un setup concreto solo para esto, ten allí todo, que te vayan a maquillar allí, que luego la maquilladora diga, no, no, yo hago un informe donde diga, no, yo cada vez que tengo que maquillar a esta persona voy allí justo antes del rodaje. Bueno, pues todo eso serían pruebas que dirían que sí Claro. a estos gastos, ¿no? Entonces, bueno, ahí complicado. Claro. Entonces, con vuestra plataforma, el creador de contenido, o sea, de autónomo, sube facturas que emitís. Claro, YouTube, por ejemplo, es como un AdSense, ¿no? Que te va pagando por Sí, visualizaciones y claro, tú le creas la factura casi más por obligación legal
de España, más que realmente usen ellos la factura para Las pagarte, ¿no? plataformas no te las piden. Es decir, Claro. ellos ya tienen sus sistemas, pero al final nosotros necesitamos hacer esas facturas de cara a la tributación aquí en España, sí. Es un Vale. tema súper Entonces, legal. sí, al final es burocracia, ¿no? Del Sí, país. sí, sí. Entonces, ayudáis a crear las facturas, ayudáis a meter los gastos y de ahí imagino que hacéis el cálculo de cuánto hay que pagar de IVA y RPF Eso es. y cuánto queda al final el beneficio, digamos, neto o sueldo para el creador de Sí. contenido. ¿Es así? A ver, hasta ahora era así y nosotros preparábamos todos esos impuestos. Ahora ya con la aplicación se calculan automáticamente. Es decir, hemos conseguido enlazar toda esa parte de ingresos y gastos con los modelos. Entonces ahora los creadores simplemente pues, van a su panel de impuestos. De hecho, ya tienen una previsión en tiempo real y cuando llega el momento solo tienen que confirmar cada uno de los modelos, pues si les sale a pagar, confirmar el número de cuenta, pues bueno, que están de acuerdo en pagarlo y tal, y ya está. Es mucho más rápido que antes, sí. O sea que esto empezasteis haciéndolo todos vosotros, digamos, a Sí, manija en el backend sí, sí. y ahora habéis conseguido automatizarlo. Ahora lo hemos conseguido. Mira, este trimestre, que ahora estamos justo en pleno trimestre, en enero, que se presenta octubre, noviembre y diciembre, que es el cuarto trimestre, estamos todavía en híbrido. ¿Vale? Tenemos 100 clientes todavía que están en el sistema antiguo y ya tenemos más de 150 que están en el nuevo sistema. Y estamos aquí un poco, pues bueno, a verlas venir porque es verdad que es un poco complicado. En abril ya estarán todos en el nuevo sistema y ya pues la verdad que será mucho más fácil. La tecnología está para utilizarla. Sí, sí, totalmente. Imagino que esto también a nivel de vuestro negocio os habrá simplificado un mogollón las operaciones, porque al Sí, final muchísimo. estará todo automatizado y será más revisar que todo esté bien más que calcular todos los Correcto. procesos. Nosotros al final éramos muy gestoría, en plan teníamos que picar muchas cosas por los programas que utilizábamos, porque era lo que había, ¿no? Y ahora vamos a pasar, estamos en esa transición de ser asesoría más pura, ¿no? De hecho, por ejemplo, nosotros ya no antes revisábamos todo por obligación, porque el programa nos obligaba a ir a darle al botón de revisado, ¿no? Ahora la idea es solo revisar aquello que el cliente nos pida revisión, ¿no? O sea, los clientes en los planes pues pueden tener una serie de revisiones. Entonces, pues cuando tú pones la cuota de autónomo, que ya te lo hemos explicado, que ya lo has subido 4 veces, oye, no importa que me lo vuelvas a preguntar, ya sabes que está bien, lo has hecho igual que que el mes pasado. Pero cuando pones una factura de Amazon, que es la primera vez que le compras a Amazon, que eso es un follón, pues oye, pide revisión y nosotros te lo revisamos. Entonces ahí pues intentamos ganar todos, ¿no? Nosotros también buscamos en esta app pues una mejora de productividad en nuestra parte y poder pues ayudar a muchos más creadores con los mismos recursos o por lo menos no teniendo que poner tantos recursos, sí. Claro, al final os ayuda a escalar las operaciones y por lo tanto con la misma gente llegar a más Claro, creadores. sí. ¿Y esto es algo que habéis desarrollado vosotros en interno o es alguna herramienta que ya estaba y habéis adaptado a vuestra necesidad? No, es desarrollada 100%. Es decir, al final, bueno, no lo hemos desarrollado dentro del equipo, no hay una persona dentro del equipo, pero hay un freelance, ¿no? Que al final nos ha hecho este proyecto. Él tiene otros proyectos y entre otros, pues también nos ayuda a nosotros en este nuestro. Estamos en proceso también de crecimiento y, bueno, seguramente en algún momento lo tendremos que llevar 100% interno, pero bueno, hasta ahora ha sido así. Más hablando de vuestro negocio, porque has dicho que tenéis 200, 250 clientes. Sí, más o menos. ¿Cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Porque al final, no sé si aparte de la suscripción ofrecéis más servicios o es un modelo de suscripción que al final es recurrente mensual y que podéis ir predecir, ¿no? Cuánto vais a facturar cada Sí, mes. sí, no, nosotros nuestro 80% es suscripción pura, ¿no? Luego el resto no es que hagamos otros servicios, sino que dentro de lo mismo, pues evidentemente viene un cliente que tiene que regularizar un año entero. Hombre, pues si tú me contratas a partir de hoy en adelante, pues lo de atrás no está incluido en el precio. Pues bueno, eso sí que son costes extras que a veces hay que repercutir y para nosotros es un ingreso. No estamos enfocados en eso y si pudiéramos no tener esa parte, no la tendríamos. Lo que pasa es que, claro, tampoco le puedo decir, oye, pues eso hazlo en otra asesoría y luego ya te vienes con nosotros. Entonces es un servicio obligado que tenemos y bueno, pues de alguna manera también tenemos que cobrarlo para no perder en ello. Claro, que es un servicio más casi de la fase de onboarding, ¿no? Para que puedas Sí, trabajar con vosotros, que hay que correcto. regularizar lo anterior. Sí. Vale, entonces imagino que igual este año con las cifras que me das facturaréis como medio millón de euros o algo así o algo más. Bueno, no, todavía medio millón de euros es como mucho. Nosotros ahora este año, 2023, hemos cerrado con 250.000 de facturación. Mm, Nosotros tenemos un recurrente de 25.000 más o 25. menos al mes.
sí. Vale, o sea que la Mensual. mayoría están, digamos, en el pack de 70 euros, ¿no? Al mes. Sí, bueno, es que las tarifas ahora han cambiado. Claro, hasta noviembre teníamos otras tarifas, que era una de 50 euros y Ah, otra vale. de 80, eran más bajitas. Y ahora con esto, pues es verdad que hemos subido un poquito a los clientes nuevos. Los antiguos todavía se quedan un poquito ahí en esas Claro. mismas tarifas hasta que, bueno, en un momento dado ya habrá que actualizar a todos. Entonces, claro, nuestro ticket medio ahora previsiblemente va a subir, pero hasta ahora pues era de unos 70 y pico euros, más o Claro, menos. al final habéis metido tecnología, ¿no? Y mejorando los servicios, pues tiene Claro, sentido este incrementar 2000, los precios. Claro, este 2023 para nosotros ha sido un año muy en stand-by, ¿no? Porque al final pues teníamos una previsión que evidentemente no hemos cumplido porque la aplicación tenía que salir en enero 2023, salió en noviembre. Entonces eso ha sido todo un retraso gigante que nos ha matado. Tampoco podíamos coger, o sea, tener más personal porque ya estaba prevista la app. Entonces, bueno, ha sido un poco follón y bueno, no hemos crecido todo lo que nos gustaría. Ahora sí, ya estamos preparados otra vez para volver a dar un empujón y bueno, nuestro objetivo este año es que lleguemos ya a mínimo a los 500 clientes activos. Vale. ¿Y cuántos sois en el equipo? Nosotros ahora mismo somos siete personas y estamos, pues estoy yo, bueno, como CEO, ¿no? Al final también un poco en la parte, apoyando la parte de operaciones. Luego está, pues mi socio Tony en marketing, luego él ya tiene una persona en el equipo de marketing también con él. Y luego pues hay tres personas en soporte, ¿vale? Y una persona en legal. El legal es muy importante porque al final eso era algo que tenía que hacer yo en mi conocimiento técnico, pero luego no me dejaba centrarme en otras cosas y bueno, en un momento dado ya pues pusimos a una persona especialista, pues bueno, mejor que yo, incluso que ya me vuelve loco cuando me pregunta cosas, yo ya no la sigo y bueno, pues ya nos garantizamos también que al final nosotros somos, o sea, esto que hacen las startups de decir, bueno, yo lanzo y si luego no lo puedo dar, pues ya les digo que le devuelvo el dinero. A ver, nosotros no podemos hacer eso porque esto es un tema Claro. legal, es un tema que, hombre, tú esperas que yo presente tus impuestos o que tus impuestos sean presentados. Entonces, en esa parte tenemos que dar una garantía y, bueno, pues ahí de alguna manera la tenemos con esta persona del equipo. Sí. Claro, al final vuestro servicio es mucho más regulado y lo que dices, son temas legales Claro, que tienen muchas implicaciones, ¿no? No puede sí, ser sí, prueba sí. y a ver qué pasa. Sí, 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 no, esto es complicado, entonces hay que ir con pies de plomo y hay que hacerlo bien. Entonces, 2024, objetivo crecimiento, ¿no? Como según Sí. comentas. ¿Cuáles son las palancas para atraer clientes? Imagino que el SEO es importante porque yo os Mm. encontré, porque salisteis los primeros en Google con una búsqueda. No sé cuáles son las vías por las que captáis o vais a captar clientes. Sí, es decir, nosotros hasta ahora ha sido todo SEO, desde el primer día. Es decir, el primer artículo en el blog fue algo de no hagas OnlyFans o algo así, porque te tienes que dar de alta o algo así. Y a partir de ahí fue, ya claro, solo aparecemos nosotros, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente hemos trabajado mucho en el SEO. En un momento dado intentamos hacer campañas de ads y tal, pero nos dimos cuenta que este público es profesional en esquivar ya todos estos anuncios y además una gestoría que aburrido, no vendemos zapatos, tampoco no es una cosa de comprar ya, ¿no? Entonces, bueno, pues el SEO es muy importante, por eso también estamos dando caña a redes sociales también, bueno, Instagram, YouTube, le damos bastante caña y ahora en 2024 lo que queremos es pues intentar hacer marca, ¿no? Apareciendo pues donde consumen los creadores de contenido, ¿no? Pues por ejemplo en podcasts como este de emprendimiento o cositas así, donde pues de alguna manera nos puedan ver y puedan saber que existimos, ¿no? Porque el gran problema nuestro es que todos esos creadores de contenido no saben que existimos. Claro, ¿cuántos buscan en internet como hiciste tú? Pues la verdad que pocos. Nos hemos dado cuenta que hay muchos que simplemente bajan abajo de su casa a la gestoría porque dicen, bueno, pues me tengo que dar alta otro, voy a una gestoría, ¿no? No se imaginan que haya algo online. Entonces eso para nosotros es un pequeño problema que tenemos que empezar a dar a conocer, ¿no? De, oye, sí, hay una asesoría para vosotros, estamos aquí, estamos en el mundo online como vosotros y os entendemos, ¿no? Sobre todo. ¿Contra quién competís, no? Porque al final vuestro servicio es de gestoría, pero es casi un modelo SaaS, también tecnología, ¿no? Mm, Y yo en su día estuve también trabajando en áreas comerciales y sí que nos tocaba mucho pues llamar a directores de empresas, ¿no? Y localizar con ellos. Porque claro, ¿cómo contactas con un Ibai? ¿Cómo contactas mm. o sea, con los grandes, ¿no? De creadores de contenidos, que imagino que les bombardearán por todos lados y al final ver vuestro nombre o sea, es algo más complicado Sí. porque, pues eso, están bombardeados. A ver, los grandes son imposibles. Además, los grandes tienen estructuras que nosotros tampoco no tendría sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, Ibai no necesita un asesor. O sea, nosotros al final estamos dentro de las asesorías de volumen.
¿vale? No de especialización concreta y de dedicarnos a ti en exclusiva, ¿no? Entonces, un Ibai, pues imagínate, él es autónomo, tiene sociedades, pues diferentes sociedades, seguramente, yo no lo sé exactamente, pero vamos, seguro que tiene diferentes sociedades, pues con unos, con otros, por el equipo de eSports o lo de ahora la Kings League, o etcétera, etcétera. Entonces, al final, también por los números que llevan unos procesos diferentes, y si están en asesorías convencionales, yo les diría que busquen asesorías especializadas en capitales ya importantes, no tanto en creadores de contenido, sino en capitales importantes, ¿no? Que, oye, es verdad que le tendrás que pagar, pues no como a nosotros 100 euros, ¿no? Sino a lo mejor le tendrás que pagar 500, 1000 euros al mes, pero bueno, que se dediquen a ti y te ayuden, porque ahí también hay mucho a que ahorrar en impuestos, no Claro. solo yéndose a Andorra, sino también Sí, eso es. pues gestionando bien y llevando pues bien, hay mucho que hacer. Entonces, bueno, Claro, nuestro es público al final es el gestión que está del en dinero, medio. ¿no? Y la inversión. Claro. Claro, claro, sí. Y porque también otra duda que tengo de estas, igual, de creadores de contenido grandes y no tan grandes, es autónomo, SL, sociedad, ¿en qué momento tiene sentido, ¿no? Tener una sociedad, porque al final es un negocio Sí. que puede tener muchas vías de ingreso. Bueno, hay otra vez otro punto que es un poco peculiar, ¿no? Además estamos siempre bailando con el feo, porque nosotros al final lo que te damos es el consejo profesional, ¿no? Luego por ahí tenemos, bueno, Crypto Bros, que decimos nosotros, no quiero decir ninguno concreto, ¿no? Que claro, que todo es muy fácil, oye, no pagues impuestos, eres tonto si están pagando aquí, tu asesor no tiene ni idea, ¿no? Esa es la parte fácil. La parte difícil es intentar explicarte el riesgo que tienes con todas las acciones y a partir de ahí que puedas decidir, ¿no? Entonces, el tema de SL en principio no es recomendado para ningún creador, y en esto vamos a poner el ejemplo de Ibai, ¿no? ¿Ibai tendrá alguna SL? Seguramente sí. ¿Ibai cómo tiene que tributar su Twitch? Debería tributarlo como autónomo, ¿vale? En su figura de autónomo. ¿Cómo lo está haciendo? No lo sé, pero debería hacerlo en su figura de autónomo, porque al final es un trabajo personalísimo, es él en esa habitación donde lo vemos, ¿no? Y él es el único que añade valor a ese stream, y todo lo que consigue por ese stream, pues el valor que ha emitido es suyo, ¿no? Entonces, a ver, la ley es súper clara, y dice bueno, que si no hay estructura, ¿no? Si no hay nada más que tú que añade valor, pues todo tiene que ir a ti. ¿Podría hacerlo con una SL? Sí, pero todo lo de la SL, todo el beneficio de la SL debería ir al final al autónomo, eso es bastante técnico, ¿vale? Entonces, la SL pagaría cero, o sea, tendría cero de beneficio, por tanto, 25% de cero sería cero, y tú tendrías el 100% del beneficio, y pues un Ibai iría casi al 50%, evidentemente. Entonces, Claro. poco recomendado si no hay. Hay algunos casos, tenemos Ney Gentil, que es de tecnología, no lo tenemos nosotros, pero sabemos que tiene una sociedad porque hizo un vídeo, seguramente asesorado, hace este vídeo para que se vea que tienes estructura. Claro, este chico tiene una nave de 600 metros con diferentes platos, con 7 8 personas contratadas, etcétera, etcétera. ¿Puede tener una SL? Sí. ¿Y todo lo de YouTube puede ir a la SL? Pues sí. ¿Por qué? Porque él no es el único que crea valor dentro de ese negocio, ¿no? Claro, claro. Ahí tendrá una productora, ¿no? Más que ser el Claro, único eso influencer. es ya es más parecido a Netflix todavía, ¿no? O sea, ya pues hay Claro. quien les hace los guiones, quien le hace tal. Entonces, bueno, ahí sí que podría tener mucho sentido. Claro, que al final yo veo los creadores de contenido, a la gran mayoría, casi como los artistas, ¿no? De Mm, cine o de música, que al final esto es un tema que ha salido mucho en prensa por todo el mm. tema de fiscalidad y cómo tributan y demás. Y al final, creo, si no me equivoco, ¿tienen ellos un epígrafe concreto de Sí, trabajo? O... sí, Sí, bueno, al final son productores cinematográficos, es decir, los meten ya. en el mismo saco que a un Netflix, igual. Y en el caso de los creadores de contenido, ¿cómo ves que está evolucionando esto a nivel legal? ¿Hacienda, incluso el gobierno, está entendiendo mejor o todavía está todo muy verde? Bueno, al final aquí lo que hay es que Hacienda, además a nivel europeo, están sacando muchas directivas. Es decir, al final eh, hay una parte, ¿no? Que es, oye, ¿es justo o injusto que se paguen impuestos? Vale, ahí podemos hablar mucho, podemos estar de acuerdo, bueno, pues sí, están pagando muchos impuestos, ¿para qué? ¿Dónde se destinan nuestros impuestos, no? Estos creadores que pagan 200.000 euros de impuestos, ¿dónde va eso? Bueno, pues podríamos decir que igual está mal y tenemos que cambiar el país, ¿no? Pero todos los países occidentales tienen impuestos, ¿vale? Te vas a Alemania, es igual que aquí, te vas por todo, es lo mismo, y al final, pues oye, los impuestos lo mejor es que los pagues
y lo que tienes que intentar es crecer, 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 vender más y así pues tendrás también más en tu lado, ¿no? La única opción que hay si no quieres pagar impuestos en España porque pues crees que te roban, pues es irte de España. Todo esto de la SL, todo esto de la LLC en Estados Unidos, todo esto de la empresa en Estonia, todo eso al final, bueno, son trampas que pueden salir bien, no digo que no, pero la experiencia nos dice que los que conocemos, o los creadores que hemos conocido, que se ponen a montar todo ese lío, al final están más preocupados por no equivocarse en pasar la tarjeta de Estados Unidos no sé dónde para que luego no les pillen y tal, que en crear contenido. Y los ves que estaban arriba y empiezan a bajar, 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 bajar. Entonces al final lo tenemos otros que tú dices, oye, nunca nos ha puesto un problema en los impuestos. Oye, el chico vende, nos hace las facturas, paga 10.000 euros de impuestos, en la renta paga otros 40.000, no pasa nada. Bueno, ahí está y sigue creciendo y cada vez más, 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 más. Está enfocado al final en su negocio, ¿no? Claro, Evidentemente, céntrate en el contenido, ¿no? Y que lo demás se claro, gestione por profesionales. eso es. Evidentemente, paga lo mínimo posible, pero no te vuelvas loco. Es decir, es lo que hay. Es decir, hay que pagarlos y ya está. Si no, pues vete y ya está. Te vas a Andorra, como muchos, y ya está. Pues bueno, pasarás frío, no tendrás la playa, no tendrás la familia. Bueno, cada uno pues luego valorará, ¿no? Lo que más le Sí, interese. lo que hemos comentado antes, ¿no? Responsabilidad individual. Al final tú Sí, decides un poco hacia claro. dónde quieres ir. Y esto, cambiando un poquito de tema, ¿cómo te ha cambiado a ti la vida el arrancar este proyecto, ¿no? Porque estás trabajando en una tradicional, picando mucho papel, Sí. y ahora ser dueño de tu propia empresa, ¿cómo ha sido esta transición? Sí, bueno, a ver, yo lo tenía claro. De hecho, cuando empecé en esa asesoría más tradicional, ¿no? Yo salí de la carrera, me metí en esa asesoría. Yo estudié tarde, ¿no? Entonces también pues salí un poco tarde y yo tenía las cosas muy claras. Entonces yo ya tenía claro que tenía que montármelo para mí. Lo que no sabía era dónde, ni en qué aspecto, ni en qué negocio, ni dónde, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de la asesoría fue algo, pues un poco por casualidad, ¿no? Pues me salió ese trabajo, como a veces me podía haber salido en una empresa de marketing, ¿no? Entonces, pues allí ya dije yo, ostras, esto me gusta, ¿no? Me gusta toda esta parte de estudiar las leyes, los impuestos y sobre todo ayudar a las personas en este tema que no es nada fácil y que además es aburrido y a nadie le gusta, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo ya dije, bueno, quiero mi libertad, no me gustaba todo eso de tener que hacer las cosas para otro y estaba bien, ¿eh? O sea, tampoco no es que estuviera mal, nunca he ganado tanto dinero como trabajando para otro todavía, pero bueno, la verdad que ahora tengo más posibilidades y sobre todo más libertad, totalmente. Entonces, bueno, lo tenía siempre muy claro que yo iba a terminar trabajando para mí. Ahora, hasta llegar aquí, cúmulo de casualidades también. Sí, que al final van surgiendo, ¿no? Cosas, porque lo de los creadores de contenido ni lo tenías en tu Sí, radar, que no. esto casi No, llegó si de tú ahí me casualidad. dices, yo cuando pues llegaron esas personas de OnlyFans, ¿no? Los primeros, yo, yo, a ver, soy joven y me da igual lo que haga cada uno, ¿no? Y al final, pues oye, entiendo y lo entiendo perfectamente, pues tú te buscas la vida de esta manera. Pero el primer día fue en plan, ¿y yo he estudiado tanto para ser el asesor de OnlyFans? Bueno, luego al final dije sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, y también de todos los creadores, pues sí, sí, claro que sí. Al final, Claro, al pues final es una es un negocio más, o profesión, sea, eso claro, es. correcto. Además es totalmente libre, así que bueno, cada uno lo hace porque quiere y pues oye, si cada uno hace lo que quiere, pues estamos de acuerdo y nosotros al final lo que hacemos es ayudarles pues gestionar los impuestos y hacerlo bien y ya está. Y esto para alguien que esté pensando, porque al final tú dices que estudiaste ADE, para alguien que esté pensando en montar algo relacionado con esto, ¿hay que tener algún título concreto para ser asesor fiscal o se puede aprender por tu cuenta? ¿Cómo está el tema? Sí, no hay ninguna ley concreta. Nosotros no tenemos ninguna normativa y eso es bueno porque al final tenemos mucha competencia, pero hay más de 65.000 asesorías en España, ¿vale? O sea, muchísimas. Y desgraciadamente hay mucha gente que se pone a ser asesor sin realmente tener ni idea, o sea, ni idea. O sea, hay un gran volumen de asesorías que no hacen las cosas nada bien y eso nos afecta a todos, ¿no? Ya no a nosotros para creadores de contenido, sino a muchas asesorías buenas que hay que trabajan bien, porque al final, pues bueno, es competencia un poco casi desleal muchas veces, ¿no? Es decir, nos llegan creadores que tú dices, oye, no puede ser que te hayan hecho esto, o sea,
no tienen ni idea de nada. Oye, ¿por qué no te han dicho que no lo saben? ¿Por qué te han dicho que sí por 50 euros que te van a cobrar, que eso no vale nada? Bueno, pues al final hemos descubierto bueno, hay muchos asesores que son uno solo y un ayudante, dos ayudantes, tres ayudantes, y no sabe ni el asesor ni los ayudantes nada. Entonces, bueno, pues cuando es una cosa de ABC, pues seguramente han trabajado en alguna asesoría unos años, tienen ese carácter de yo me tiro a la piscina y al final, pues bueno, en eso a lo mejor se pueden un poco defender, pero cuando salen cosas específicas, los creadores de contenido tienen un punto muy técnico en tema de IVA, sobre todo a nivel internacional, porque, a ver, un creador de contenido es una multinacional, vende en todo el mundo, compra en todo el mundo. Entonces es una persona solo que es una multinacional. Entonces tú dices, oye, Melia Hoteles, ¿no? Oye, claro, esta gente contrata a Deloitte, que es otra multinacional de asesoramiento, y les paga cientos de miles de euros al año, y Deloitte está en todo el mundo donde están ellos. Vale, pues bueno, ahora hay que hacer eso con un creador sin cobrarle todo eso y, pues bueno, sabiéndolo todo de alguna manera para poder ayudarle bien. Entonces también eso, las asesorías ni están preparadas ni yo creo que les interesa cuando tienen todo su nicho, pues, su mercado al lado de la asesoría, ¿no? Pues la cafetería, los negocios de barrio. Claro, al final lo que dices, vosotros sois muy de nicho y muy expertos en ese Claro. conocimiento concreto, ¿no? Porque vosotros estáis en... ¿Dónde estáis Estamos ubicados? En Mallorca, aquí en En Palma de Mallorca. Mallorca, sí. Estamos en un centro Nada, tecnológico, es verdad, cierto, hay muchas empresas por allí. sí. Y, y dais servicio a toda España. He visto que alguna región, por ejemplo, yo soy de Pamplona, veo que Navarra Ah, o no, País Vasco no dais servicio, sí, imagino porque tenemos nuestra hacienda y estas cosas, eso es. pero el resto de España sí que dais servicio desde Palma. También en Canarias. Canarias tampoco por lo mismo, porque al final hay impuestos que están cedidos allí y al final, bueno, alguna vez hemos pensado en también ayudar a estas dos regiones de alguna manera, pero al final no se da cuenta, porque al final, mira, desde que hemos empezado, desde Canarias a lo mejor nos han contactado 20 personas, que de 20, ¿cuántos habrían contratado? 5, 10, 2, para, para, para ese nivel de público todo lo que conlleva, perdón, todo lo que conlleva no tiene ningún sentido. No podríamos hacerlo bien y al final si no lo podemos hacer bien no tiene sentido Claro. intentar dar un servicio que no puede ser. Y al final os centráis en operaciones que son más escalables, ¿no? Y más estándar para todos, porque si Claro, no, adaptarlo a la mm, legislación concreta de cada comunidad, pues igual es más jaleo. eso Y es. de los perfiles que tenéis, estos 250 clientes, ¿cómo se reparten a nivel de contenidos o de plataformas? ¿Cuántos podemos decir Mm. que son de OnlyFans? ¿Cuántos son de YouTube o otras Sí, redes? a ver, nosotros los dividimos en dos partes. Posiblemente ahora ya empezaríamos a tener una tercera, pero que es todavía residual, ¿no? Tenemos lo que es OnlyFans. Al final nosotros no decimos OnlyFans, decimos contenido adulto, ¿no? Porque hay muchas plataformas. Incluso hay algunos que no hacen OnlyFans y tienen otras plataformas, ¿no? Ahí tenemos más Sí, o menos un como cámaras 40%. web o cosas así, ¿no? Sí, por ejemplo, o incluso pues YouTubes como Pornhub, ¿no? Que al final es un YouTube pues, de contenido adulto. Ahí tenemos más o menos un 40%. Y luego diríamos que el otro 60, pues sí es pues creadores ya de YouTube, Twitch, Instagram. Y ese 60 a lo mejor bajaría a un 55, ¿no? Y tendríamos un 5 pues ya de emprendedores digitales, pues quien pues diseñadores web o programadores o cositas así que son del mundo digital y entonces es donde nos estamos abriendo, que al final pues han ido llegando, un poco con la casualidad que entraron los primeros de Only, pues también han entrado estos y al final hemos dicho, oye, ¿por qué no les podemos ayudar? Es un mundo totalmente digital y la plataforma está preparada para ellos y nosotros también conocemos esos mundos, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no? Entonces, pues bueno, estamos ahí en esos tres más o menos tipos de público. O sea, al final todos son gente que vende contenido digital, unos para su audiencia y otros, pues el que diseña una web es otro tipo de contenido digital, ¿no? Correcto, sí, 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 así es. ¿Y cómo está o sea, de estos clientes que tenéis, qué perfiles, cuánto facturan, o sea, qué son cosas que veis vosotros, ¿no? Porque al final vosotros, yo siempre he dicho, las gestorías veis la realidad, ¿no? De esta Sí. gente, que el que ve al creador de contenido en YouTube ve la fachada, pero luego la realidad económica, ¿no? Solo la veis Mm. vosotros. O sea, aquí hay de todo. Es decir, nos llevamos sorpresas en cuanto a, ostras, ¿cuánto?
Y también nos lleva sorpresas en cuanto, ostras, pues no es tanto. Y a lo mejor es alguien que nosotros decíamos, o sea, mira, a mí me gusta mucho, yo lo sigo y tal, porque claro, nos encontramos, ¿no? Gente que nosotros seguimos y al final, pues un día te llaman y dices, ostras, qué guay. Y luego hay veces que dices, uy, pues esto es mucho, y otras veces dices, ostras, pues mucha fachada, ¿no? Y mucho, pues, empoderamiento y tal, y luego, pues no genera tanto. Al final nosotros lo que llegamos a la conclusión siempre que hablamos aquí cuando comemos o en esos momentos es, chicos, nos hemos equivocado. Es decir, esto no tiene ningún sentido. Es decir, con lo que nosotros vemos, oye, lo que pasa que también a veces decirlo así no es justo, ¿no? Porque también parece que en este mundo digital, ¿no? En los creadores de contenido, de cualquier plataforma, parece que no hay trabajo detrás, ¿no? O sea, es un chaval que se ha puesto detrás de la cámara y mira, está ganando 10.000 euros al mes porque sí. Y eso no es verdad, o sea, eso se da en muy pocas ocasiones, o sea, no quiero decir que no hay algunos que sí, que tienen esa gracia y sin saber por qué, ¡pum!, saltan, pero tampoco se mantienen. Es decir, lo que nosotros vemos es que hay mucho trabajo, que se está profesionalizando muchísimo este tema de la creación de contenido y que los que ganan dinero es porque saben lo que hacen. Es decir, Ibai, por mucho que se llena la boca, que yo lo he escuchado algunas veces, de, ya, lo que yo quiero y tal, nada de eso, es decir, lo de los globos no es porque sí, lo de los combates de boxeo tampoco es porque sí, lo de la Kings League no es porque sí, es decir, eso es porque están puestos en lo que hay que estar y al final escuchan a su audiencia y ven lo que quieren y se lo dan, ¿no? Entonces, como cualquier negocio, si tienes una cafetería y te piden muchos bocadillos de jamón, pues oye, hay que dar mucho jamón, no deja de hacer bocadillos de queso, ¿no? Entonces, sí, es así. Y por cifras, a ver, nosotros lo máximo que podemos... Nosotros solo trabajamos con autónomos, ¿vale? Entonces, con autónomos se llama en estimación directa, que no están obligados a llevar contabilidad, para que me entiendas. ¿Cuándo empiezan a estar obligados a llevar contabilidad aun siendo autónomos? A partir de 600.000 euros al año de ingresos. Entonces, nosotros hemos tenido algún cliente que ha tenido que dejar de estar con nosotros porque ha superado 600.000 en un año. Claro, esos son 50.000 Como al mes. autónomo. Sí, como autónomo. Entonces, bueno, hasta ahí es donde nosotros vemos. Y hemos visto de todo. O sea, vemos que a lo mejor una persona que hace OnlyFans estaba generando 2.000 euros al mes y de repente entra una agencia a llevarle el tema del Only y se ponen 70.000 en 3 meses. Ostras. Claro, se lleva un 50%, pero es que ella ha pasado de 2 a 35. Entonces, ostras, también tenemos otra clienta que solo hacía YouTube y de repente hacía unos 3.000 euros al mes y de repente abrió OnlyFans 80.000 al siguiente mes. Y dices, uff, o sea, claro, eso a ti te vuelve loco, ¿no? Porque tú dices, joder, ¿qué ha pasado? Y nosotros cuando presentamos impuestos, ahora ya lo vemos un poco menos, ¿no? Porque ya no lo hacemos nosotros manualmente, pero antes yo recuerdo estar preparando impuestos y decir, solo ha hecho 4.000 al mes, solo ha hecho 15.000 este trimestre. Y en plan, es poco, ¿no? Y es mucho, ¿no? O sea, para cualquiera, oye, hacer 5.000 euros al mes es mucho dinero, además que no hay gastos. Porque ellos se quejan de, no me puedo deducir gastos, pues que no tienes. ¿Qué has gastado para poder hacer esos vídeos de YouTube? Nada, si el ordenador ya lo tenías, has comprado un micro y poco más. Pues oye, pues evidentemente todo es beneficio. Y sí, y al final ahí está. Nosotros, yo siempre digo, gran porcentaje de clientes se pierden porque son grandes y se van fuera, porque son pequeñitos y no crecen. Y entonces no les compensa darse de alta, o sea, seguir de autónomo. Aún así, no cierran las plataformas que deberían. Así como veis gente que crece, porque lo que dices, el sector de creadores de contenido se está profesionalizando mucho y tan fácil es estar arriba como estar abajo, ¿no? Sí. Y esto, imagino que también habréis visto muchos casos de gente que empieza a facturar, pero luego llega un momento en que su facturación baja, ¿no? Sí. Al final ahí están los que no son profesionales y al final van a suerte, ¿no? Y esos son los que se quejan del algoritmo. No, es que el algoritmo me ha tumbado. Hay otros que no los tumban nunca. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Que a ese el algoritmo no le afecta? Bueno, yo creo que hay muchos que no saben el por qué suben y por tanto luego no saben por qué bajan, ¿no? Y hay otros que sí saben por qué suben. Es decir, oye, yo estoy haciendo esto, a mí mi público me está dando un feedback, yo veo que cuando he hecho esto me ha ido bien y cuando he hecho esto no me ha ido bien, voy a hacer más de esto, voy a ir por aquí, por allá. O sea, al final se ve que es como un negocio cualquiera. Nosotros aquí en OnlyTax somos igual, es decir, nosotros aquí hacemos una reunión, yo con el de marketing, con Tony de marketing, con de operaciones, decimos, oye, ¿qué vamos a hacer por aquí, por allá? Trabajamos.
¿Qué quieren los creadores? Oye, soporte, ¿qué os piden nuestros clientes? Pues nos piden que la aplicación sea más fácil, por eso hemos desarrollado una aplicación para ellos, también para nosotros por la parte de productividad, pero al final es pensar en ellos como en cualquier negocio y los creadores son una empresa, o sea, tienen que pensarlo igual, ¿no? También muchas veces cometen el error de querer hacerlo todo uno mismo, eso también pasa, ¿no? Los vemos que suben, se ahogan. Y cuando se ahogan, pues mueren, ¿no? Porque no saben, o vuelven atrás y se quedan ahí establecidos, pues yo qué sé, generan 2.500 euros al mes, que está muy bien, pero empiezan a crecer, se ponen en 8.000 y cuando llegan a 8.000 vuelven a bajar y se vuelven a sus 2.500 de antes. ¿Por qué? Porque también no se quieren apoyar en cosas, ¿no? O sea, a mí me han dicho, oye, es que yo no tengo tiempo de hacer las facturas. Bueno, ¿cuánto estás generando? 10.000 al mes. Oye, ¿por qué no pones a alguien un par de horas a la semana que te haga las facturas? Sí, sí, es que lo puedes pagar, que vas a pagar 500 euros, estás generando 10.000. Pero ¿cómo voy a tener a alguien contratado? Eso es una... Oye, pues como cualquier empresa, la cafetería, el dueño no está él solo vendiendo bocadillos, o sea, tiene un cocinero, tiene un camarero, tiene quien le ayuda. Entonces, en esa parte sí que, aunque sean un poco profesionales, hay mucho miedo, ¿no? De ya crear esa estructura y tal, que al final eso es lo que hacen los grandes. Bueno, quitado de algunos, como pues el Chocas, ¿no? Que está allí solo el tío y lo hace todo, Sí, pues son bueno, los que menos, ¿no? son los que menos, Y sí. aparte de esto, que al final es profesionalizar, ¿no? Un poco el trabajo que tú haces, pues meterle estructura que te ayude con los temas que tú no controlas, ¿no? Porque al final el creador de Claro, contenido es bueno creando contenido, eso es. pero en el resto probablemente no es tan bueno. Claro. ¿Cuáles son otros patrones que ves de la gente que crece y sigue creciendo la facturación? Bueno, no, al final es que tienen ese punto emprendedor. Es decir, al final nosotros lo que vemos es que hay muchos que no son emprendedores. De hecho, ahí está el problema. ¿Por qué nadie se da de alta al principio? Porque nadie quiere arriesgar. ¿Qué riesgo tiene un creador cuando se va a dar de alta de autónomo? Imagínate, tú dices, voy a empezar y yo no sé si voy a ganar dinero. Todavía no le he dado a monetizar. Qué miedo. Oye, 85 euros de cuota de autónomo al mes el primer año, 100 euros de gestoría si nos coges a nosotros, si coges otra incluso puede ser por 10 euros, 20 euros, que yo lo he visto, no puedes pagar 200 euros al mes. No puedes arriesgar 200 euros al mes durante un año para montar tu proyecto. Pues el de la cafetería tiene que hacer una reforma, tiene que coger un alquiler, se mete en 200.000 euros de inversión antes de empezar y se tira a la piscina. ¿Y tú por qué no? Si tú no tienes que facturar 30.000 euros como el tío de la cafetería para empatar, si tú cuando generes 1.000 euros estás llevándote 800, 700 si quieres con los impuestos, tal, ¿sabes? Es decir, oye, tírate, ¿no? Ahí hay poco valiente en este mundillo todavía. Es verdad que hay Claro. mucho que... No, pues también hay mucho contenido. O sea, yo digo, los peores enemigos de los creadores de contenido son creadores de contenido. Porque hay muchos creadores de contenido que te invitan a, oye, estás trabajando, perfecto, no lo dejes, ábrete el canal de YouTube, empieza, cuando llegues a un nivel de ingresos dejarás tu trabajo y entonces X, ¿no? Entonces, claro, no te cuentan, oye, date de alta el primer día para ir seguro, arriesga para conseguir tu tan ansiado futuro, ¿no? Que te gustaría dedicarte a eso, pues oye, arriesgate. Claro, al final es tomártelo como una empresa, ¿no? O como un proyecto de Claro, aprendizaje, que al final es que tienes que invertir, incluso para cualquier negocio que tiene que crear una SL, tienes que poner 3.000 euros correcto. para crear la SL, pues lo mismo para un creador de contenido, ¿no? O sea, Nosotros a día de hoy todavía no tenemos beneficio. La empresa, evidentemente nosotros pues tenemos nuestros sueldos y nuestras cosas, pero la empresa no genera beneficio. Y dices, oye, llevas 3 años, sí, llevo 3 años, y todavía no. Y todavía tenemos que seguir invirtiendo para seguir creciendo, para llegar. Oye, tú eres tú solo, claro. sí, sí, que no es algo que no tiene ese coste, ¿no? Necesario para Claro. arrancar, sino que un poco de... Mm. Y para los creadores de contenido en España, ¿qué es lo que da dinero? ¿Qué plataformas o qué tipo de contenido es lo que veis que está generando mayor volumen de facturación? Evidentemente el mundo adulto es el más fácil, eso no quiere decir que no haya que trabajarlo, pero es el más rápido. Es decir, conseguir 2.000 euros al mes es más fácil en adulto que en otro tipo de contenidos. Luego también hay todo, ¿no? Por ejemplo, TikTok, en la parte de live y de batallas y de todo eso, ahí también es brutal. Nosotros ahí nos quedamos súper sorprendidos, ¿no? O sea, un tío que a lo mejor pues llegó aquí y dice, no, es que en 2 meses he generado 17.000 euros. ¿Cómo puede ser, no? Es decir, es una locura. Sí, sí, ¿y qué haces, no? Pues hago batallas en TikTok. Y dices, batallas en TikTok, y yo ya no sabía qué era ¿Qué eso. son las batallas de TikTok? Que yo no Me sé ni qué meto es ahí, eso. pues te metes ahí, no sé, vas pasando
los reels, esos son de Instagram. Yo ahí a veces soy un poco boomer también. Pero bueno, que son dos personas que se meten ahí, no sé si se eligen o no, y empiezan a cada uno hablar de lo suyo, e incluso a veces ni siquiera discuten. Y entonces hay quien les va a los fans, los que están ahí viéndolo, ¿no? Les sueltan regalos, ¿no? Entonces esos regalos, pues los han comprado, pues yo qué sé, a 10 euros, y resulta que para el creador a lo mejor van 8 o 5, X, un porcentaje, ¿no? Entonces, claro, pues cuantos más regalos recibes, pues más estás monetizando. Llegamos a tener una persona que generaba 50.000 euros al mes en este TikTok Live. Entonces, esto es que no tiene sentido, pues. Claro, y será gente muy joven, ¿no? Imagino. Sí, sí, sí. Sí, gente muy joven que están metidos en todo eso. YouTube nos damos cuenta que es la más estable, pero la que más cuesta. Twitch, pues depende, también suele costar, pero luego pues son mucho más estables y suelen llevar más recorrido que a lo mejor otras que son más de despuntar. Y estos creadores, porque entiendo que los de contenido adulto, la mayoría de los ingresos viene de las propias plataformas, ¿no? De OnlyFans, de un Pornhub o un tipo de este tipo de webs. De la gente de YouTube, Instagram, Twitch, ¿facturan más por las plataformas o por las colaboraciones, por ejemplo, con marcas? Sí, ahí depende. Ahí depende de cómo es cada uno. Yo tengo dos ejemplos claros, que es en el mundo bueno, a mí me gusta el sim racing, ¿no? Esto que juegan a los juegos de coches, ¿no? Y ahí hay dos creadores que a mí siempre me llaman la atención. Uno además es cliente nuestro, el otro no, pero el que es nuestro cliente, y los dos me gustan, ¿eh? Yo los veo a los dos igual, pero el que es nuestro cliente se pasa 3-4 horas al día en Twitch con 2 días libres que no están, ¿no? Entonces el tío con 3-4 horas consigue 800 subs a lo mejor, ¿vale? Y luego tiene un montón de sponsors, o sea, lo ves que tiene todo bueno, el stream, ¿no? Lleno de logos, de sponsors, pues evidentemente hace publicidad. Y este chico al final se trabaja mucho esa sponsorización, ¿no? O sea, él contacta directamente con las marcas, oye, él revisa sus datos, ¿no? Pues manda media kits a cada uno, ¿no? Con sus datos, y al final consigue mucho patrocinio, y él gana más de patrocinios, yo lo sé, gana más de patrocinios que de Twitch. Y luego tenemos otro, que este no es cliente, pero podría saberlo por los números, más o menos lo intuyo, que se dedica 8, 9, 10 horas a directo, casi no hace más que eso. Evidentemente no tiene tanta colaboración, muchas veces incluso los sorteos que se hacen los tiene que poner él de su bolsillo, ¿no? Porque no tiene patrocinadores que le vayan a dar esos objetos, y al final tiene pues a lo mejor 1.500 subs. Claro, tiene más subs que el otro, pero al final en proporción yo creo que el otro está ganando más dinero. Y está en directo 3-4 horas, que evidentemente no es que solo trabaje esas 3-4 horas, luego detrás también tiene trabajo, Claro. pero este otro también tiene trabajo. Entonces al final yo creo que es un poco, yo lo veo más inteligente a uno que al otro, pero al final los dos seguramente se llevan más de 3 o 4 mil euros al mes. La estrategia, ¿no? De que quieres Eso llevar, es. sí, y lo proactivo que quieres ser con marcas, al final es diversificar, ¿no? Claro, Las fuentes de claro, ingresos. sí, sí. Y por lo que has comentado antes, ¿no? Que decís, oye, nos hemos equivocado de negocio, porque al final, oye, tengo una empresa, 250.000 euros al año, tengo empleados, o sea que al final es algo que cuesta, ¿no? El arrancar. Si tuvieses, o para alguien que esté pensando en el tema de la creación de contenido, si tuvieses que empezar mañana de cero, como creador de contenido, ¿qué harías? Te diría que me abriría un OnlyFans, pero pasa que nosotros tenemos poco público. Nosotros, Esa es otra pregunta que te iba a decir. Imagino que claro, de todos de los clientes, la mayoría sean clientas, ¿no? De OnlyFans. sí, suelen ser más clientas, y al final el público siempre es hombre, ¿no? Es decir, los hombres somos los que consumimos esto, tanto sea de chicas como de chicos, ¿no? Entonces, bueno, existe la posibilidad también de venderte a chicos. O sea, también tenemos algún cliente que nos dice, yo soy hetero, pero hago OnlyFans para público gay. Porque no hay chicas que vayan a comprar mi contenido, evidentemente. Y se ha visto en aprietos, el otro día nos lo dijo, porque claro, le piden cosas que, claro, como él no está acostumbrado, pues le cuesta. Pero más de 10.000 euros al mes. Claro. Entonces, yo si lo tuviera que hacer, pues no lo sé. Yo tampoco sé si sería valiente como para ponerme delante de una cámara, hacer según qué cosas, no lo sé, son muy valientes, pero bueno, ahí es la forma más fácil. Luego, pues evidentemente, pues la creación de contenido, pues no sé, en el mundo de YouTube, Twitch, pues es más complicado. No lo sé. Nosotros también vemos mucho fracaso, es decir, no vemos solo el éxito, ¿no? que se ve desde fuera, sino que vemos mucho fracaso, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas bajas de clientes que han entrado, se han dado de alta con 800 euros al mes, con la idea de crecer,
y al final se han ido a 500, 400, 300 y han tenido que cerrar, ¿no? Y dices, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Qué churn o qué porcentaje de bajas tenéis de clientes? Nosotros tenemos un 3%. Un 3% fijo y no falla, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, con 250 ya tenemos 7, 8, 9 al mes, ¿no? Y bueno, sentimos que no podemos hacer nada, porque de ese 3%, o sea, el 90% son bajas de autónomo, no cambios de asesoría, ¿no? Entonces, claro, cuando se han de baja de autónomo o que se van fuera de España, no puedes hacer nada, ¿no? Es decir, oye, si te vas de baja de autónomo, pues te tengo que dar de baja de la suscripción, si te vas a Andorra, te tengo que dar de baja de la suscripción, y si te vas de asesoría, les invitamos a que puedan volver cuando se lleven los disgustos. Nosotros tenemos un problema ahí cuando nosotros, como hemos cogido, que estamos intentando cambiar eso también, hemos tenido muchos altas de autónomo nuevas, por tanto no han tenido ninguna experiencia con asesorías. Nosotros, en general, somos muy buenos, eso te lo puedo decir, pero evidentemente también cometemos errores como cualquiera, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros damos un nivel de atención pues brutal, ¿no? O sea, estamos ahí detrás del chat y cada día te contestamos. Es decir, te podemos contestar a los 10 minutos, a la hora, a las 3 horas, pero nunca dentro de 2 días, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo cogen como normal. O sea, el que ha empezado con nosotros dice, me voy a cambiar. Y se espera eso. Claro, eso es muy raro que lo encuentres. O sea, Claro. las asesorías normalmente una semana, 2 semanas, si te contestan al email. Entonces, nosotros lo decimos, estamos más cerca que la asesoría debajo de tu casa. Pero, Claro, porque pues, he visto en la web que tenéis chat, o sea, que como que es muy fácil sí, ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Que al final es casi sí, sí. como un canal de WhatsApp con el que hablo con mi Sí. gestor. Hasta ahora era por WhatsApp, pasa que eso es una locura porque, claro, nos escribían desde el sofá y se notaba. ¿No? Dices, este tío está en el sofá ahí aburrido y nos está preguntando. Y claro, nosotros al final estamos trabajando. Puede parecer que no, porque todo es muy guay, ¿no? Pero al final estamos trabajando y necesitamos también ser productivos. Entonces ahora con la aplicación, ya que los podemos tener dentro de la aplicación, pues sí hemos puesto este sistema de chat y ya es pues, mucho mejor, porque oye, tú estás haciendo tus facturas, en ese momento nos preguntas y sabemos que estás dentro. Entonces es muy fácil ayudarte. Antes estabas en el sofá sin hacer facturas y decías, voy a preguntar a mi gestor cómo voy a hacer la factura de no sé qué. Y te preguntaban, pero claro, tú le contestabas y a lo mejor no lo estaba haciendo. Cuando lo iba a hacer decía, uy, pues no le he preguntado todo lo que quería, ahora necesito otra pregunta. Entonces se nos enroscaba y era Claro, un que lío. Y también, mucho tiempo perdido, ¿no? Para ellos sí, y para y vosotros. para nosotros. Y también nos dábamos cuenta que había a veces debate, ¿no? O sea, estaban en debate entre dos amigos y nos escribían, espérate, que voy a escribir al A asesor ver que tienes razón, ¿no? que nos diga el que. Entonces, oye, joder, a ver, si son dudas de asesoría, evidentemente estamos aquí para ayudarte, pero no tampoco para según qué, sí. Entonces, bueno, por esa parte ya WhatsApp, que fue muy positivo al principio, luego se nos ha vuelto en contra, sí, ya he habido que hacer este cambio. Y luego otra duda que tengo, porque al final lo que dices, no es muy complicado llegar a estos creadores de contenido grandes. Imagino que también muchos de los que os entran nuevos probablemente vengan por recomendación, ¿no? De los Sí. existentes. Nosotros tenemos un programa de afiliados y la verdad es que tampoco lo usan. Es decir, nosotros al final tenemos ese programa de afiliados, nosotros le damos 100 euros a cada cliente que nos recomienda y luego le damos también un 50% de descuento al que viene, ¿no? Recomendado por este. Y bueno, pues no es mucho, a lo mejor es un 10% de las altas las que vienen por aquí, porque todavía no tenemos un volumen grande. Al final también, si tú eres autónomo, tener que decirle a tu amigo que, o sea, tienes que tener un compañero que también tenga que ser autónomo o que lo sea para ofrecerle un cambio, ¿no? Entonces, no es tan habitual, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí tenemos un 10%, pero la verdad es que casi nadie utiliza el programa de referidos. Somos nosotros que luego, cuando nos damos cuenta, es en plan, oye, ¿te ha recomendado este otro? Sí, venga, va, pues vamos a escribirle, oye, no has enviado el link, no le has mandado el descuento, pero da igual, te pongo los 100 euros porque así estarás contento, a ver si te das cuenta y luego pues nos vas recomendando. A ver, 100 euros tampoco no es una cifra millonaria, evidentemente, pero bueno, con los números que manejamos tampoco se podría dar mucho más. Siempre con el tema de creadores de contenido se habla mucho de Andorra, ¿no? Al final lo que hemos dicho antes, pagar impuestos, me voy a Andorra, pago menos. En el caso de España, ¿hay alguna comunidad en la que sea mejor o más fiscalmente más atractivo ser creador de contenido o digamos es casi todo igual? No, en números grandes sí que es diferente y además lo descubrí, es decir, claro, yo lo sabía, ¿no? O sea, tú sabes que Valencia la comunidad valenciana es la comunidad con los tipos más altos de renta, porque la renta hay dos partes, ¿no? La parte estatal, que es para todos igual, y la parte de la comunidad, ¿no? Que fija el porcentaje en sus límites. Entonces, yo sabía que comunidad valenciana era la más alta y sabía que comunidad de Madrid era la más baja, ¿no?
Entonces el otro día nos encontramos con una situación de una clienta que a lo mejor ha generado 250, 300 mil euros, ¿sabes? Como nosotros, sola ella, ¿vale? O sea, sí, y casi todo beneficio, ¿vale? Entonces, generaba esa cantidad, es de Valencia, ¿vale? Pero hace 2 años que vive en Madrid y no nos había comunicado que se había trasladado a Madrid, por tanto no le habíamos cambiado el domicilio fiscal, ¿no? Entonces, claro, dijimos, bueno, ¿ya qué hacemos? Porque si la damos de alta en Madrid ahora, a final de año la hemos dado fuera de plazo, porque tendríamos que haberla dado antes, ¿no? Entonces ahí también hay temas de residencia fiscal, igual que irse a Andorra, pues también hay unas reglas entre comunidades que son muy parecidas. Entonces al final, comentándolo, hice el estudio, ¿no? Dije, bueno, pues con estos datos, ¿qué pasa si la pongo en Madrid? ¿Qué pasa si la pongo en Comunidad Valenciana? Bueno, pues la diferencia 10.000 euros. Es decir, en Madrid pagaría 40.000 euros de renta y de declaración de la renta y en Comunidad Valenciana 50.000. Entonces dices, oye, Claro. por 10.000 euros a lo mejor vale la pena asumir, hacerlo fuera de plazo y si viene una sanción que al final es fija y sean 200 euros, oye, pues lo pagamos, ¿no? Realmente ha estado residiendo en Madrid, hay contratos de alquiler, o sea, está todo que se puede demostrar. Entonces, en fin, oye, vamos a capearlo. Hay diferencia, aunque parezca que no, Cataluña también tiene tipos bastante altos y al final, pues bueno, al final la que se lleva la palma en esto es la Comunidad de Madrid. El resto están más por el estilo. Claro, al final hay diferencia, quizás no es tan alta como irse a Andorra. Es cierto que eso, que para que te Claro. aplique 10.000 euros tienes que facturar 250, ¿no? Que no sé Claro, si sí, está al si alcance estás de mucha facturando gente. 30.000 euros, pero por 30.000 euros no te vale la pena ni cambiarte de comunidad ni tampoco irte a Andorra, ¿no? Que al final es un Claro, poco, un poco lo que se habla. Para irte, es decir, nosotros nos encontramos también a veces que hablan más de estas cosas los más pequeños que los más grandes, ¿vale? Seguramente está más preocupado de estas cosas un chico que hace 4.000 euros al mes que Ibai, ¿no? Que puede hacer, no sé qué hará, algún millón o un par de millones o lo que sea. Entonces, ¿por qué, no? Si tú todavía no estás en ese momento. Pero bueno, al final también todos tenemos derecho a soñar, ¿no? Al final también eso es un poco ver que tú ves a tus ídolos de alguna manera, pues ves a Gref y compañía que están allí y dices, oye, yo también quiero pertenecer a ese grupo, ¿no? Y te quieres hacer con ellos, bueno, pues está bien. me ha parecido súper interesante. No sé si hay algún último consejo o recomendación que darías a los creadores de contenido que están empezando y todavía no tienen una asesoría. Bueno, yo a los creadores de contenido lo que les aconsejaría es que revisen sus riesgos. Es decir, no entramos en si está bien, mal, declarar, no declarar, si es justo, si es injusto, pero sí que tengan claro sus riesgos. Hay muchos cantos de sirena, hay muchos falsos mitos de cositas que al final, pues los mínimos, algo, no sé qué, no sé cuántos, pero oye, revisa cuáles son tus riesgos y una vez sepas tus riesgos, decide. Y luego decidirás lo que quieras. Si mañana te viene una sanción de 3.000 euros, oye, tú ya lo sabías, no pasa nada, lo pagas. El problema es que no lo supieras. Y que cuando vayas a buscar al que te ayudó, en teoría, desaparezca, ¿no? O te diga, pues no sabía, tal, esto es problema tuyo. Entonces ahí sí que se revise bien. Porque hablando de riesgos, imagino que también habréis visto sanciones. No sé si habéis visto sanciones muy grandes. Sí, bueno, alguna que otra hemos visto, pero bueno, hasta ahora también nosotros hemos recuperado casi todo, ¿no? Tenemos un caso muy concreto que era un chico en YouTube que construyó un búnker de madera y entonces, claro, cuando llegó a nosotros ya lo tenía construido o medio construir y claro, nos enviaba facturas del Merlin y yo le dije, oye, además todavía yo lo llevaba directamente y dije, oye, esto no tiene ningún sentido, no es deducible. Sí, sí, porque yo el búnker lo estoy construyendo en su casa, claro, en una casa de campo, y lo estoy construyendo yo para grabar y tal. Bueno, ¿el búnker lo vas a destruir? No, 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 porque yo también lo quiero aprovechar y tal. Vaya, pues si no lo destruye es difícil. Bueno, total, que al final, al cabo de un par de años, llegó la inspección, así como llegó la cartita, lo destruyó y lo grabó destruyéndolo, ¿no? Y entonces ya le dijimos, oye, ¿cómo va el búnker? Y dice, no, está destruido. Bueno, lo primero que decía la inspección es mándame las facturas, se las mandamos todas, le quitaron todo, dijeron no, todo esto no es deducible, solo le dejaron la cuota de autónomo y entonces tocó alegar, ¿no? Entonces, bueno, con él hicimos unas alegaciones, la verdad, súper súper bien hechas y como el búnker se había destruido finalmente, pues claro, mandamos una memoria explicando pues de qué iba toda aquella serie, todos los gastos pues estaban relacionados porque era construir un búnker, era un poco lo del teatro, era construir el Claro. decorado, luego él había hecho unas 24 horas dentro del búnker, dormir dentro del búnker, no sé qué rollo dentro del búnker y luego lo había destruido y dices, vale, pues ahora ya no hay búnker. Entonces, eso ha sido todo para la actividad y entonces pues
se ganó, ¿no? Y al final le dejaron deducir todo. Pero bueno, las sanciones en pequeñito no pasa nada, pero si somos los que generan, esos que generan 200.000, 150, 300.000, claro, ahí las sanciones pueden ir desde un 50% hasta un 150%. Por tanto, si tienes que pagar 100.000 euros de impuestos, pues una sanción puede ser de 100.000 euros más, de 150.000 euros más. Entonces, claro, aunque gane mucho dinero, pues puede ser un problema. Entonces, un problema y muchos dolores de cabeza y al final trámites que imagino que no son nada agradables, ¿no? Y también no dormir tranquilo. No dormir tranquilo y no estar enfocado en esa creación de contenido y luego pues ir para abajo. Incluso para eso he visto que en vuestra web tenéis una calculadora de riesgos, ¿no? De Hacienda, Sí. que cualquiera puede entrar y... Eso es un termómetro para calcular riesgos. Y eso es muy gracioso porque nosotros, claro, tenemos hay unas herramientas para medir, para ver lo que hace la gente. No sabes quién es, ¿no? Pero sí ves lo que hacen. Y tú los ves en el termómetro, ¡pum! Resultado, riesgo máximo. Y se van, desaparecen. En plan, como corriendo, ¿no? En plan, uy, me han pillado, me voy. Entonces, joder, y luego no escriben, a lo mejor ni siquiera nos contactan. ¿Y este por qué? ¿Qué será? Claro, puede ser alguien que juegue o puede ser algo real, no lo sabemos. Genial. Oye, pues me ha gustado mucho la conversación. Para cualquier creador de contenido que pueda estar interesado en contratar una asesoría, ¿no? y en arrancar con todo esto, onlytax.es. Y ahí podéis encontrar. Y imagino que mediante el contacto soporte, ¿no? Pueden contactar con vosotros y resolver cualquier duda. Correcto, en la misma web está el chat, que estamos nosotros a la parte de ventas de la empresa y bueno, cualquier cosa también pueden contactarnos. Nosotros ayudamos a todos, es decir, ni te imaginas la de tiempo que dedicamos a uno que genera 200 euros, que sabemos que no se va a dar de alta de autónomo, pero para que pueda estar tranquilo y sepan los riesgos que tiene. O sea, que nos escriban sin problema. Estupendo. Oye, Xavi, pues muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, Chavín. Gracias a ti. Un saludo.